Buenos días. En este vídeo voy a explicar el funcionamiento de uno de los parámetros o de las funciones que tienen el volumen, que tiene el indicador volumen speeder que presenté hace unos días, ¿no? El volumen speeder tiene información tiene distinta información, como expliqué en su día. Es un indicador complejo, en el sentido que incorpora información de distintas fuentes y pretende representarlas en una única pantalla, ¿no? O ventana. En este caso he puesto en la ventana de visualización el indicador arpón, que también lo expliqué en su día, y el volumen speeder, ¿no? Quiero explicaros básicamente las velas con anomalías VSA, ¿no? Es decir, anomalías en el volumen y en el rango de la vela, ¿no? El volumen speeder incorpora, como expliqué en su día, en la parte inferior unos puntitos que se coloran de rojo o de verde en función de las anomalías que tengamos de volumen y rango, ¿no? Estas anomalías, las anomalías VSA o anomalías del volumen y de la vela, el indicador incorpora un algoritmo para evaluar dicha anomalía y para detectarla, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo que hace el indicador es sobre la vela donde se ha producido una anomalía por el volumen que ha tenido, en exceso o en defecto, por el rango que ha tenido, por los cierres y la apertura que ha tenido y por los niveles donde se encuentra el precio, te muestra o te manifiesta una anomalía, ¿no? En el punto, ¿no? No indica en ningún caso si tienes que entrar largo o corto. Eso cada uno tiene que interpretar adecuadamente la estructura del precio para valorar la entrada, ¿no? Lo que sí que nos va a ayudar bastante a valorar esa entrada es el indicador arpón, ¿no? Que, como comentamos, es un indicador que pretende evaluar el volumen de las instituciones, ¿no? De lo que son grandes operadores o fondos, ¿no? Vamos, como siempre he dicho, he destacado en varios vídeos, generalmente si trabajamos en gráficos semanales vamos a tener menos ruido, ¿no? Y con el caso con las velas de anomalías VSA, pues las señales que da son más fiables, ¿no? En primer lugar, una vez que tenemos el volumen speeder, lo que tenemos que hacer, entramos a configurar, a ver si se ve adecuadamente, y tenemos la opción de colocar el esquice momentum, que en este caso pues no lo vamos a colocar, y vamos a marcar la anomalía VSA, ¿no? Al marcar la anomalía VSA veremos que aparecen en la parte inferior unos puntitos verdes o rojos. Hay que tener en cuenta siempre que si no tenemos datos en tiempo real, la señal que aparece en la última vela, en este caso en la vela semanal, no se tiene que tener en cuenta porque es una vela incompleta. Es decir, no es válida ese punto, ¿no? Lo que vamos a analizar son las anomalías que se muestran en otra situación, ¿no? El sistema lo que pretende es detectar esas anomalías y entrar en función de esa estructura del mercado, ¿no? La entrada siempre es con compra o venta stop en el mínimo o en el máximo de la vela de la anomalía, ¿no? Y el stop loss lo vamos a poner a 2 ATR de la vela de entrada. Entonces, el primer sitio donde vemos, por ejemplo, en este ejemplo, vamos a ver la primera anomalía que está en esta zona, ¿no? Y justamente la anomalía, si os dais cuenta, se corresponde con esta vela, ¿no? Cuando detectamos una anomalía
en esta zona, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es ver dónde se encuentra la anomalía. Primero es una anomalía de color verde, es decir, significa que el volumen que ha tenido ha sido un volumen en exceso y que está en una zona, ¿os dais cuenta? En una zona de resistencia, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer cuando detectamos la anomalía es colocar una venta stop en el mínimo, en esa zona. No sé si lo vemos bien. Vamos a maximizar en esta zona, ¿no? Y el stop loss inicial lo podemos poner más o menos ahí. Entonces, cuando nos salta, pues tendríamos esta entrada que cogería este movimiento, ¿no? La salida, yo particularmente la hago a la segunda, al cierre de la segunda vela. Al cierre de la segunda vela ya pongo la compra de venta o de cierre de la posición, porque son anomalías que generalmente, por lo que he observado, no duran demasiado. No obstante, hay que tener en cuenta que al ser anomalías en semanal, pues tenemos aquí que sacamos pues un 8%, ¿no? Se trata de un sistema pues para operaciones a corto plazo y que es necesario interpretar la estructura del precio. La siguiente anomalía que vemos, que viene marcada en el indicador, es esta. Vamos a ver. Un segundo. La siguiente anomalía que vemos es esta de aquí, que se corresponde con esta vela, ¿no? Si os dais cuenta, el arpón es un indicador que evalúa el volumen y también nos permite evaluar en cierta medida la entrada según el sistema de anomalías en velas de cambio, ¿no? Anomalías VSA. En este caso, mira, si os dais cuenta, cuando tomábamos la entrada corta, veíamos cómo habíamos llegado a una cresta y que estaba bajando el indicador. En el caso de este, vemos todo lo contrario, que hemos llegado a un valle y cómo sube el indicador. Aquí lo que tenemos que hacer es una compra stop. Vamos a marcarla en el máximo de la vela donde se genera la anomalía, ¿no? Hay que tener en cuenta que luego cuando utilicemos el screener, cuando lo lancemos, por ejemplo, un lunes, nos van a salir marcadas estas velas y nosotros tenemos que colocar la orden en ese máximo, ¿no? Una compra stop, ¿no? Si os dais cuenta, pues colocaríamos ahí la orden stop. Podríamos colocar el stop loss o bien en el swing, ¿no? O bien en el mínimo de la vela anterior, ¿no? Tenemos que intentar siempre ajustar en gran medida ese stop loss, ¿no? Y aquí tendríamos una entrada larga. Seguimos viendo salidas, anomalías. La siguiente anomalía que vemos
es esta de aquí. Que es esta. Si os dais cuenta, aquí colocaríamos una compra stop en, una venta stop en el mínimo de esa vela y tendríamos todo este recorrido de beneficios. Y al cierre de la segunda vela, pues nos saldríamos. Como veis, pues son entradas sencillas, sabiendo interpretar el precio. Insisto, por ejemplo, en este caso es importante destacar que tenemos aquí un nivel roto, una resistencia, y aquí pues un movimiento de testeo a esa resistencia, ¿no? También aquí tenemos unos volúmenes importantes, ¿no? Que es necesario romper esta zona de volumen alto, ¿no? Que lo de las resistencias por volúmenes climáticos no lo he comentado, pero también son muy interesantes para la operativa, sobre todo intradiaria, no, diaria, perdón. Entonces esta es un poco las velas VSA, ¿no? Intentamos de captar estos movimientos. Por ejemplo, vamos a pasar a otro valor. En semanal. Aquí vamos a empezar con, por ejemplo, con este. Bueno, aquí también aquí vemos también indicadores de VSA. Aquí, si os dais cuenta, vemos que este es ascendente y que tenemos una posibilidad de entrada larga. Pero bueno, este como no está claro, vamos a ver este otro. Tenemos aquí ya la primera anomalía bajista que se corresponde con esto. Cuando detectamos esta vela, ¿no?, ponemos compra stop en el venta stop en este rango, en el mínimo, y vemos como también de alto significativo que tenemos el arpón bajando. Aquí pues también tenemos otra anomalía que de entrada corta también bajando, ¿no? Nos vemos, ¿no? Aquí tenemos otra anomalía bajando. En líneas generales, cuando tenemos la pendiente de las líneas señal del arpón bajando, pues hay que tomar entradas cortas, ¿no? Luego aquí tenemos otra anomalía. Si os dais cuenta que también tenemos el arpón bajando, que además llegamos a estos niveles, que son niveles de resistencia, ¿no? Es decir, que aquí tenemos otra entrada corta. Por ejemplo, vamos a coger otro valor. En este tenemos esta anomalía, este puntito aquí, en esta zona, ¿no? ¿Qué ocurre con esta anomalía? Que claro, si nos damos cuenta, estamos, quiero representarlo un poco mejor. Estamos en una zona de soporte. Tenemos esto
que sí está en posición negativa, pero esta anomalía habría que tomarla al alza, ¿no? Porque básicamente estamos en una zona de soporte. Y esta vela que vemos aquí no ha sido rota, ¿no? El mínimo no ha sido roto. Aquí tenemos otra anomalía alcista porque básicamente lo mismo, estamos en una zona de soporte con un volumen muy alto. Entonces hay que tomarla larga para al menos coger esta zona de resistencia. En este caso sería una anomalía bajista que tendríamos que colocar en la entrada en el mínimo de esta. Ahora coger otro para seguir viendo. Vamos a coger unos de Estados Unidos. Vamos a ver Amazon para que veáis que el sistema, la interpretación de las anomalías es muy útil. En semanal no salen tantas, sin embargo con un screener pues es fácil detectarlas, ¿no? Mira, aquí la primera anomalía, la última anomalía que hemos tenido ha sido esta. Tenemos, lo primero que tenemos que ver es que aquí tenemos una zona de soporte. No. Esto es importante identificarlo porque insisto que las anomalías VSA se interpretan con la estructura del precio. Los indicadores, aunque a veces puedan ayudar, es importantísimo saber identificar la estructura del precio. Tenemos una zona de soporte y tenemos una anomalía en esta vela. Que coincide en esta vela. Aquí, al estar en una zona de soporte y no haberse roto los mínimos anteriores, tenemos que entender que es un movimiento al alza, al menos para testear la zona de la resistencia esta. Entonces sería una entrada larga colocando el stop loss 2 ATRs, porque en este caso no tenemos una referencia de precio del precio de esta vela, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a otro valor, ADI, estoy cogiendo valores un poco al azar, ¿eh? Tenemos, a ver, no todas las velas, no todas las anomalías hay que tomarlas y considerarlas. A ver, vamos a pasar a otro. Microsoft. A ver. Aquí no tenemos muchas anomalías. Generalmente una anomalía
se produce porque ha habido algún tipo de manipulación por parte de los agentes, ¿no? De los fondos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un alcista, está en una zona de techo, tenemos esta anomalía con el volumen, con el arpón subiendo, entonces la tomamos al alza, ¿no? En esta, pues esta, teniendo el arpón descendente y no tener clara una zona de soporte resistencia, pues yo no la tomaría, ¿no? A ver, más zonas, más ejemplos. Esta, por ejemplo, que es otra anomalía que se ve aquí, hay que interpretar esto como que tenemos una zona de resistencia y esta anomalía, y yo en este caso colocaríamos una venta entrada en corto en el mínimo de esa vela, ¿no? Aquí entrada corta, está claro que estamos en una resistencia con una de estas velas descendentes, pues entrada en corto, ¿no? Aquí también entrada en corto. Si dais cuenta, tenemos esta con un volumen elevado, con una de estas velas tipo alfiler, ¿no? Que tiene el cierre en su parte inferior. En esta igual tenemos ya este aviso de vela en su parte inferior con gap, pues entrada bajista, ¿no? Aquí es un poco lo que vimos anteriormente, ¿no? Tenemos que ya empieza a darse, a estar en una situación muy baja el indicador este de arpón, pero es que lo más relevante es que estamos ya en una zona de soporte importante. Entonces, cuando vemos esta anomalía, pues tenemos que lanzar la orden de compra en el máximo de la vela, ¿no? Insisto que son operaciones para entrar y salir en un par de semanas, 2 o 3 semanas, ¿no? No son operaciones a considerar para largo plazo. Es una operación que intenta captar esa operación a corto plazo, esa anomalía, sacar un rendimiento que puede oscilar entre el 5 y el 10% habitualmente y salirse del mercado. Por ejemplo, en Netflix, vamos a ver anomalías. La primera anomalía que tenemos es esta. Estas de aquí, que serían anomalías para tomar bajistas, pero que han fallado. Es decir, a veces no todo funciona a la perfección. Es decir, ahí esta que la deberíamos considerar alcista y que no se activa. Esta que vemos que sí que se activa. Esta también. Estamos en una zona que puede que actúe como soporte. Entonces, al detectarse esas anomalías, pues es cuando tenemos que aprovechar la entrada, ¿no? En Intel tenemos anomalías aquí
para entrar. Aquí también, para entrar largo. Aquí, para entrar corto, ¿lo veis? Esto es importante también identificarlo con el arpón que está girando y que estamos en una zona de techo, ¿no? A ver. Vamos a por otro. Apple. Anomalía bajista aquí en una zona de resistencia. Aquí también anomalía bajista. Esto también es necesario, aquí por ejemplo, si nos hubiésemos tomado una entrada corta, pues no se nos hubiese activado. Aquí si os dais cuenta con esta peoncilla, ¿no? Pues una entrada corta clarísima. ¿Lo vemos? Y podríamos haber sacado, pues si nos salimos en la segunda vela, pues un 9%, ¿no? Más o menos. Es decir, ya digo que son operaciones pues para entrar, intentar sacar una rentabilidad y salirse, ¿no? Este es el indicador de una de las partes que tiene el volumen Spider, que podéis utilizar para bueno, pues detectar oportunidades de trading, ¿no? En breve también colgaré un screener para localizar estas anomalías y que podéis utilizarlas para localizar estos valores. Y nada, espero que os haya resultado útil el vídeo y que utilicéis el indicador volumen Spider, que realmente es un indicador muy completo. Un saludo.